La primera causa en Venezuela es el infarto agudo al miocardio, pero la segunda causa es el cáncer, y la segunda causa de muerte en la mujer es el cáncer de cuello uterino. Y por eso hoy nosotros acá, FC, Laboratorios FC, a través de FC Salud, que es su programa especial de información, vamos a hablarle algo bien interesante, que no es solamente la educación, que ha sido siempre nuestro estandarte, sino hablar también de la prevención, que ha sido nuestra segunda bandera importante para ver cómo avanzamos en que esta patología, que el cáncer del cuello uterino, sea controlable, sea prevenible, que podamos actuar para evitar tantas muertes por esta causa. Y hoy nos hemos juntado, Laboratorios FC, en un programa especial con la Sociedad Anticancerosa, en donde yo tengo aquí a mi lado nada menos y nada más que el coordinador del programa PONI. No es un caballo, ya le voy a hablar de qué significa el PONI, que es el doctor Carlos Olazo. Carlos, bienvenido, de verdad que es una honra. Antes de empezar este programa me dijeron, es el hombre que más antigüedad o edad, no sé cuál de las dos poner, antigüedad dentro de la Sociedad Anticancerosa, y creo que lo que tengo al lado es un libro abierto, una entidad que aprovechémonos a lo máximo, abrimos todo el espacio para que vengan sus preguntas, y de verdad que nos sentimos orgullosos de tenerte aquí en FC Salud. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y el mundo es tuyo. Muchas gracias. Mi tocayo, Carlos. Mi tocayo. Muchas gracias por esta invitación, y vamos a ver si podemos nosotros dar algunas luces de los problemas que más nos interesan con la parte oncológica, sobre todo la parte femenina. Y es verdad, la segunda causa de mortalidad por cáncer en la mujer aquí en Venezuela es cáncer de cuello uterino. La primera es nuestro problema principal, que son los problemas mamarios, y eso ya es otro tema. Pero la segunda causa, y que no está tampoco tan lejos de la primera, son los problemas de a nivel de cuello uterino. Cuello uterino es una entidad que aquí en Venezuela, para los últimos estudios que se han hecho, que les ha hecho a través de la Sociedad Anticancerosa, para el año 19 ya hay casi más de 4.700 personas que han tenido esa enfermedad, la cual un poco menos de la mitad han conseguido fallecer por dicha causa. O sea que son casi 2.000 personas que se nos están muriendo de una enfermedad que es totalmente prevenible y totalmente buscándole la solución de que esa enfermedad se puede no llegar a términos graves. Entonces es la única enfermedad oncológica que tiene una cantidad de preceptos para poder controlarla. Hay vacunación, hay estudios, hay educación, y de eso te podemos hablar, porque de eso estamos adoleciendo mucho en este momento aquí a nivel nacional. Sí, yo creo que Carlos hace honor, el tocayo hace honor a aquello de que el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Y este cáncer, como lo está diciendo, es el único que yo le puedo hacer prevención, que le puedo hacer atención, que le puedo dar educación, y vamos a entrar en materia para de alguna manera todos estos FC oyentes, videntes, Instagram presentes de aquel lado puedan saber de qué se trata lo que estamos hablando. Cáncer de cuello uterino, ¿por qué sucede? ¿En quién se ve? ¿Cuál es el grupo etario? ¿Cómo puedo yo diagnosticarlo? Y vamos a navegar en todas esas preguntas hasta llegar a cómo educarlo y cómo prevenirlo. Vamos a pasar un poquito. Grupo etario de esta enfermedad. Es una enfermedad que se consigue en las mujeres relativamente jóvenes, que es uno de los grandes problemas. La mayor incidencia que tenemos de ellos son las personas que están entre los 35 y 45 años de edad. Y la causa de mortalidad en ese grupo está alrededor de los 45 a los 55 años de edad. Entonces estamos viendo que ese grupo de personas están entre los 35 y los 55. Eso son gente que tiene mucha vida por delante, sí, que se le está truncando una cantidad de posibilidades, que muchas familias se quedan sin sus madres, se quedan sin familia. Es decir, es una enfermedad que se puede prevenir, y en esa prevención nosotros tenemos que empezar a tratarlo.
El cáncer de cuello uterino es una enfermedad, como se ha dicho muchas veces, prevenible. Podemos prevenirlo. Es la única enfermedad que se transmite sexualmente, no aparece por la enfermedad por sí misma. Ya no que cualquier persona va a tener un cáncer de cuello uterino porque le apareció, como puede pasar en otro tipo de órgano, otro tipo de enfermedad que podemos tener nosotros desde el punto de vista oncológico. Pero el cáncer de cuello uterino es, sin lugar a duda, y después del año 72-73 que hicieron los primeros trabajos, la causa es a través de un virus que se llama el virus papiloma humano. Ese virus papiloma humano se transmite, sin lugar a duda, sexualmente. A través del contacto de una persona infectada, esa persona transmitiendo ese virus, no voy a decir ahora si es el bueno o el malo, ese virus se va a llegar a nivel de cuello y por esa razón nosotros podemos desarrollar esa enfermedad. Sí, ya le vamos a decir cuál es el bueno y cuál es el malo, qué se hace con esta vacuna y qué hay y cómo hay que tener la relación sexual adecuada, consciente y con toda la protección necesaria, porque en eso radica la educación. Totalmente. Para ir a la prevención. Ok, VPH, virus papiloma humano. Entramos en saber cuántos hay, cuántos tipos, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Sí, para que entiendan, no es que todo el mundo, el virus papiloma humano puede tenerlo cualquier persona. El asunto y lo tenemos. Y lo tenemos. Es decir, como 80 o algo más por ciento tenemos virus papiloma. Casi el 80% de las personas somos portadores de virus papiloma. Viste que estudié, ¿no? Sí, el asunto está en que unos son buenos y otros son malos. Vamos a hablar un poquito de eso, de cuáles son los buenos, cuáles son los malos, y por ahí vamos avanzando hasta llegar a cómo debe usted tener relaciones sexuales. Cáncer de cuello uterino es igual a VPH. Sí. VPH es un grupo, no es una enfermedad, no. Es un grupo de elementos, de genomas. Es un virus que tiene muchas variantes, desde la número 1 hasta, ya estamos llegando casi hasta las 300. Claro. Entonces hay 300 variantes completamente diferentes entre unas y otras. En ese grupo de las 300 variantes, hay un grupo que se han categorizado en dos grandes vertientes. Las que son los VPH, que no son los malos, todos son malos, todos son buenos. No todos son buenos, todos son malos. Pero el otro grupo es el más malo, que es el peor. Todos son malos. Todos son malos. Los VPH no es nada agradable. Exacto. Pero hay un grupo que sí va a desarrollar problemas. ¿Vale? Y la gran mayoría son lesiones provocadas por el VPH que normalmente la persona lo puede tener en muchas partes del organismo. Lo puede tener en la piel, lo puede tener en el tracto respiratorio, lo puede tener en la parte genital, lo puede tener en cualquier lado. Un simple cadillo que tenemos nosotros en los dedos es un VPH. Sí. Es correcto. Las verrugas que se pueden observar a nivel genital, tanto hombres como mujeres, es un VPH. Ahora, ¿esos son los VPH que van a producir un problema de malignidad? No. Ahí está entonces la diferencia de que ese tipo de lesión pudiera perfectamente ser vista, ser tratada, y sabemos que no va a tener una consecuencia fatal en un futuro. Pero si nosotros tenemos una lesión en un lugar que nosotros no podemos observar directamente, como a nivel de cuello uterino, como a nivel final de la parte vaginal, entonces si tenemos una lesión de VPH de alto grado, de los que no son buenos, de los que son más malos, esa persona puede desarrollar en un lapso de tiempo que puede variar entre 7, 8, 10 años, una lesión ya premaligna, y consecuentemente va a tener una lesión futuramente maligna. ¿Cómo hace Carlos Olazo para saber o qué estudio lo conlleva a diagnosticar cuál es bueno y cuál es malo? Pero antes de llegar a ese punto, a mí me interesaría que la persona tuviese la conciencia, sobre todo en las mujeres, a cualquier edad, desde que son niñas, que son adolescentes, o son ya personas en su adolescencia, vamos a decir, más tardía, que vayan al ginecólogo, que se pongan en observación, que se pongan en control
habiendo mantenido actividad sexual o no, para que tenga la persona básicamente el deseo de tener esa rutina anual, de hacerse su control. Las enfermedades que son ginecológicas, las mayorías, no producen ningún síntoma, y sobre todo estas que son de tipo de BPH, que son tipo de lesiones que son, vamos a decir, con un final muchas veces muy malo, no avisan, y cuando ya avisan es muy tarde. Entonces, ¿qué necesita la persona para poder ser evaluado? Primera cosa, educación, saber cómo, qué y por qué tiene que hacerse la evaluación ginecológica. Segundo, en dónde tiene que ir a una persona, a un grupo de personas que estén bien entrenadas para hacer el estudio. Y tercero, si tenemos a esa persona con alguna lesión, ¿qué le vamos nosotros a observar y qué vamos a ver? Ya nos compete entonces la parte ginecológica. Entonces ya vamos a ir haciendo un proceso que es el más económico, un tamizaje que se hace de rutina, que es la citología, que es tomar las células que tenemos nosotros a nivel del epitelio del cuello, para ponerlo en un portalámina, poder hacer una coloración especial. Aquí se utiliza el famoso doctor Papa Nicolau, y bajo el microscopio y con los ojos de una persona entrenada podemos nosotros diferenciar si esa lo que estamos viendo es de la citología, vamos a decir, bien hecha, con buena calidad, que tenga todo correcto, y que podamos nosotros saber si hay o no hay algún tipo de eso. Sí. Hay dos cosas que quiero atajar de todo lo que has dicho, que son bien importantes. Uno, y yo felicito mucho siempre a las mujeres acá en nuestro programa de FC Salud, porque la mujer viene como que con un chip previo de ir al médico. El hombre no. Al hombre hay que empujarlo. Y el hombre también transmite el VPH. Es el que transmite. Y el hombre no tiene la costumbre, como la mujer, de ir al médico anualmente a hacerse un estudio. En la mujer citológico, en el hombre de tacto, de observación de todos sus genitales, porque ahí es donde uno puede ver si hay verrugas, VPH. Y ese es un punto en el cual te quiero aplaudir, y de que siempre acá decimos, no deje de ir a su médico, vaya al especialista, al que sabe, no se autodiagnostique. Y en este caso es bien difícil autodiagnosticarlo, tiene que hacerse un estudio histológico, colposcópico, etcétera, que necesita una serie de maniobras que son propias del ginecólogo. La otra cosa, ¿en dónde? Tiene que ir al ginecólogo. Tiene que ir un ginecólogo que tenga una mesa ginecológica, que tenga un colposcopio, que tenga un microscopio, que le haga su citología, porque es la única manera de yo poder diagnosticar. Y a la educación vamos a llegar, que es la otra cosa que te tomé. Pero el hombre, yo creo que merece también un regaño de importancia. Si las mujeres deberían saber y deberían ponerse ese chip en la cabeza, que si tiene cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de enfermedad a nivel de la esfera ginecológica, es porque alguien, me van a perdonar el término, pero alguien se lo mete. Eso no aparece solo. Casi el 90% de la enfermedad a nivel ginecológico es una enfermedad que el hombre, el que sea, el que esté con esta persona, le vaya a transmitir la enfermedad. Solamente la cándida albicans es una enfermedad que es aprofítica propia del tejido vaginal y puede desarrollarse espontáneamente. Pero el resto de las enfermedades que tienen las mujeres son porque alguien se la puso. Es una simple tricomona hasta un VPH de alto grado que va a desarrollar un cáncer. Es decir, nosotros los hombres somos la causante de esos 4.000 y pico de personas que se nos enferman, y esos 2.000 y pico de personas que se van a fallecer por una lesión de cuello uterino infiltrante. Ya vamos caminando entonces a pasos agigantados en que la relación sexual es el problema. Es el problema. El problema es el hombre en una relación sexual. Ya lo puse doble. El problema es el hombre en una relación sexual contaminado, y eso no lo sabe usted como dama. La mujer no lo sabe, y los hombres tampoco. Muchas veces ese es el otro problema. A lo mejor lo puede saber y no le hace caso.
que es peor aún. Eso es como homicidio culposo. Sí, eso es una omisión culposa, de verdad que es muy grave. Sí, es muy grave. Pero entonces vamos a entrar un poquito en ese tema, Carlos, porque la verdad que creo que es bien importante entonces hablar de qué hay que hacer para poder tener una educación en lo que se refiere a esta transmisión, a la relación sexual. ¿Cómo se debe proteger la mujer? ¿Cómo se debe proteger el hombre? ¿Qué cosas hay que hacer para evitar que le implante este VPH un hombre o una mujer? Una de las cosas que yo siempre le digo a mis pacientes, se lo digo yo, en muchas oportunidades lo he afirmado a las damas, que generalmente no confíen en un hombre de la cintura para abajo. Porque nosotros con esto estamos produciendo enfermedades a la mujer. Nosotros vemos una persona muy agradable, muy simpática, la enamoramos, vamos a tener algún tipo de intimidad y estamos arrastrando a esa persona todo nuestro pasado y todas las cosas que nosotros hemos hecho anteriormente. Y nosotros, los hombres, no padecemos de esa enfermedad. No tenemos síntomas. Es muy raro que una persona vaya a tener un síntoma propio de la enfermedad que va a tener la dama. Nosotros generalmente tendrá que ser una infectación demasiado intensa para desarrollar el tipo de daño, a menos que no sea una gonorrea, una sífilis, que es mucho más evidente. Claro. Pero una clamidia, una tricomona, hay muchas otras enfermedades que nosotros transmitimos y no la sufrimos. Y entre ese grupo están las personas que tienen el VPH, obviamente. ¿Por qué tiene un hombre VPH? Porque estuvo con otra mujer que tuvo VPH. Claro. Y esa persona, ¿a dónde lo va a ocultar? Generalmente, por ser el tipo de personas nuestras aquí en este tipo de ambiente, vamos a decir, católico y no judío, nosotros aquí no tenemos la circuncisión, lo que se llama la fimosectomía, como una costumbre, sino una cosa muy esporádica que se hace. Sí. Y ahí dentro, justamente donde está el glande, donde está el prepucio, donde está el anillo, donde está el anillo del frenillo, ahí hay una secreción que es el esmegma, y una secreción que muy probablemente esa va a tener el virus, lo va a incubar, a ponerlo bonito, hace su casita y vamos entonces a ponerla dentro de la otra casita para que desarrolle ese tipo de lesión. Sí. Entonces hay falta de aseo, falta de higiene, falta de muchas cosas por parte nuestra. Yo ahí sí nos culpo a nosotros los hombres, sí. Me incluyo obviamente como hombre, que somos los causantes de este tipo de problemas de enfermedad de las damas. Sí. Si puede circuncidarse nunca es tarde. No es tarde, y a la cualquier edad. Nunca es tarde. Y no se imagina, mire, Carlos, el doctor Olazo, Carlos, mi tocayo, acaba de decir, habló del pueblo judío. ¿Cuánto sufren las mujeres judías de cáncer de cuello uterino? El cuello uterino es un trabajo que yo leí sobre la incidencia de cuello uterino en ese tipo de tierra. No llega al 0.5%. Imagínense. Y lo más curioso que las personas que lo han tenido, sus parejas no eran judías. Ahí está. Entonces tenemos allí un elemento numérico que nos llamó poderosamente la atención. Bueno. Hay una prevención a través de la circuncisión para poder nosotros evitar la transmisión de ese tipo de elementos VPH de una dama a otra dama a través de nosotros, que somos las inyectadoras. Sí, somos los que vamos a inyectar esa enfermedad. Sí, somos el zancudo. Somos el zancudo, el vector que está transmitiendo esta enfermedad. Bueno, invitamos a los caballeros que cuando puedan circuncidarse lo hagan, no solamente por el bien de ustedes, porque les va a cambiar la vida, sino por el bien de las damas que conviven con ustedes. Se lo van a agradecer muchísimo. Y se lo van a agradecer muchísimo. Tienen el mejor ejemplo en esa parte de la religión judía que al séptimo día le hacen el brit al niñito y lo convierten en judío. Y lo hacen por un bien. Y hay una cosa interesante, también se hizo un trabajo que me acabo de recordar, que se hizo en Nueva Zelanda. En una isla de Nueva Zelanda son varias islas, y una de ellas es una isla que está muy llena de gente musulmana, que también tienen
también la tendencia de utilizar la circuncisión y tal. Y en ese grupo de personas la incidencia de cáncer de cuello uterino era extremadamente bajo si se comparaba con la misma Nueva Zelanda en las otras islas. Entonces sí se ha demostrado la importancia de ese acto quirúrgico pequeño, pero puede ser salvador en un futuro. Okay. Entonces ya tienen una forma de ir haciendo prevención. La otra, es decir, tengo prepucio, no sé si tengo mis viritus ahí viviendo lo más chévere. ¿Qué debo hacer yo para prevenir? ¿Qué acto de autoeducación yo debo tener como hombre o la mujer para el momento del acto sexual para evitar esta transmisión? La primera cosa sería un extremado aseo por parte del hombre. Ok, extremado. Parece mentira. Nosotros creemos que somos limpios, pero a veces no somos tan. Porque si no, esas enfermedades no existieran. Y lo hemos dicho varias veces aquí. Ustedes cuando tengan su relación sexual previa, lávese y límpiese previa la parte, las dos partes, sí, y posteriormente también. Sí, señor. Porque eso es higiene y eso es responsabilidad, entre otras cosas. Ok, limpieza. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Otra cosa, que si hay sospecha que esa persona haya mantenido relaciones con una persona contaminada con VPH, vamos a ponerlo X persona, y el hombre tiene algún tipo de duda, vaya a su urólogo para que lo evalúe. Y hay un estudio que poco se hace en Venezuela, que es la citología uretral. Se toma la muestra a través con un hisopo a través de la uretra para hacer un buen extendido y hacer estudios de esa secreción, a ver si tenemos nosotros la posibilidad de tener VPH en esa secreción uretral. Ok, ya tenemos dos. Yo debería ir como hombre, tener mi costumbre como la dama, ese chip aquí que viene desde niñita, nosotros tenemos que tenerlo también desde caballero. No ir a los 40 años para que me hagan el tacto prostático para ver si tengo hiperplasia. Yo tengo que hacer mis chequeos anuales, yo tengo que ver qué está pasando con mi vida, no solamente desde el punto de vista urológico, sino desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista respiratorio, de los diferentes puntos de vista, porque yo soy un ser humano que me enfermo y puedo diagnosticar cosas a tiempo y prevenir consecuencias peores. Vamos para una tercera cosa que hay que hacer en el acto sexual. Yo se la estoy sacando, no sé si tiene tres, pero igual. Si no conoce de verdad esa dama a ese caballero y son las primeras oportunidades, lo mejor es utilizar un método de barrera. Okay. Es lo mejor, aparte de conocerse mutuamente, porque nadie sabe también cómo ha sido la historia de ambos, hay que conocer la historia de ambos. Y mientras, por un tiempo prudencial, mientras se hacen los estudios, mientras tengamos nosotros la seguridad que ambos estén en buenas condiciones, lo que se puede utilizar es un buen método de barrera, preservativo, llamado condón, y eso puede ayudar bastante. Claro, no solamente, eso es solamente a nivel, vamos a llamar, genial vaginal. Hay otros lugares que pueden perfectamente tener un contacto con algún otro tipo de VPH, porque eso no está cubierto ni en la parte vulvar completa, ni en la parte escrotal, o la parte íntima, que no es la parte penial en el hombre. Okay. Entonces hay que tener también observación, ver si tenemos algún tipo de verrugas, si tenemos algún tipo de lesiones a ese nivel. Entonces recurramos nosotros al médico, al urólogo, para que nos ponga el tratamiento adecuado y evitemos mantener una actividad con una persona mientras que no tengamos esclarecido qué tenemos nosotros. Okay. Pero yo se lo voy a poner todavía más rígido. Wow. Como de aquí para abajo, yo no le creo a nadie. Exactamente. De ninguna de las partes. Ajá. Y es la primera vez que yo tengo un contacto. Protéjate. Indiferentemente, protéjase. Porque yo no tengo historia, no tengo cuento, no sé qué va a pasar. Y puede ser que ese contacto, por una locura, un momento de diversión, lo que puede traer es una historia trágica, no ahorita, a futuro en la vida de esa dama que puede sufrir de un cáncer de cuello uterino. Nos vamos a hablar de los mismos actos sexuales, pero entonces vamos a meternos en otro problema, porque esto es un problema sexual, así empezó Carlos diciendo. Promiscuidad, edad de las primeras relaciones en diferentes espacios del cuerpo humano, es decir, todas esas cosas, ¿qué consejo le podemos dar
a todas estas personas que nos están viendo. Ahorita me estabas hablando de eso, me acabo de recordar de algo de una paciente que me dice, ¿cómo yo voy a tener VPH si yo tuve nada más que 2 veces relaciones con una persona? Entonces, esa persona, vamos a descartarla, no está en el grupo de las promiscuas. Pero sí tuvo la mala suerte de tener una actividad con alguien que sí pudo haber sido, o no era promiscuo, pero su relación anterior sí tuvo un problema con un VPH. Y por ahí tenemos nosotros ese contacto. Entonces, no solamente es la promiscuidad, es con quién, cómo, cuál es nuestro pasado desde el punto de vista sexual, con quién hemos estado y qué estamos transmitiendo de un lado hacia el otro, tanto el hombre hacia la mujer como la mujer hacia el hombre. Bueno, por eso te decía que es la primera vez, pero de aquí para abajo no debo creer, y esta dama tuvo 2, vamos al dos actividades, pero le tocó compró los 100 números de la rifa. Bueno, animado, siempre el preservativo en esos primeros inicios de relaciones conocer sexuales. a la persona. Las jovencitas, yo veo muchas jovencitas que ya, imagínate, hay que tener cultura para entender esto, hay que tener una enseñanza de casa, de colegio, de muchos sitios. Y tú ves ya en nuestras barriadas, en nuestro pueblo, a muchachitas muy jóvenes ya enfermas y teniendo relaciones sexuales, educando quizás a una niña de 12 y 13 años a un bebé, ¿sabes? Mucho. Yo creo que eso lo he visto mucho. Yo creo que la educación tiene que ir todavía más profundo y más atrás. Sí. Aquí tenemos que la educación se ha planteado durante muchísimos años, sobre todo la educación sexual, la puericultura, cuando había ese tipo de temática en los colegios, era cómo cuidar a un niño, cómo alimentarlo, cómo darle lactancia y toda esa cantidad de cosas que tienen que ver con el niño. No se le enseña ninguna otra cosa. No se le enseña justamente que a las niñas, a partir ya de aquí en Venezuela, a partir ya de los 12 años de edad, ya comienzan a tener actividad sexual. Con una alta frecuencia y escondido de los padres no sospechan y esas niñas ya no solamente están con uno, sino con más de uno. Y no lo hacen, y eso lo he visto en muchas oportunidades, como algo de disfrute sexual, disfrute de sus hormonas, porque están alborotadas, porque esa es la edad propia de eso. No, es más que todo con prueba de imitación. Como mi mamá lo hace, mi hermana también, la tía, la prima y las amigas, entonces yo también me meto en este campo. Y entran sin conocimiento, sin educación, sin prevención, y vemos nosotros las consecuencias, embarazos muy tempranos. Y Venezuela está formando parte de uno de los grupos en el cual los embarazos precoces son más altos en Latinoamérica. Y segundo, comenzamos a ver problemas de carácter, no solamente de VPH, hay una cantidad de otras enfermedades, ya desde los 12, 13, 14, 15 años. Yo encontrar una historia de una muchacha de 18 años de edad que me diga que empezó a tener relaciones hace un año, es poca. Generalmente cuando uno le pregunta eso como un acto de la anamnesis que no es el paciente, ya empezaron a tener los 12, 13 años. ¿Cuántas parejas hay, doctor? Incontables. Entonces tenemos nosotros un problema ahorita de educación, de darle a la gente la información de que puede morirse porque va a tener una actividad con alguien no apropiado, en el momento menos apropiado. Yo creo que es momento para plantear dos cosas. Uno, la puericultura tiene que volver. Total, pero con otro concepto. Con un concepto actualizado y lógico de todo lo que la medicina ha evolucionado y ha avanzado. Pero si no lo tengo yo en ningún colegio que me lo dé, esa puericultura tiene que pensar en casa, por las parejas. Nosotros vamos a buscar la manera, yo me comprometo como FC a seguir en este trabajo de ir enseñando a la gente, ojalá nos oiga mucha gente o nos transmita estos live para que la gente entienda que hay que prevenir, hay que educar, no hay que automedicarse, hay que ir al médico, y ese es un trabajo que nosotros tenemos muy en mente, muy claro, muy planteado, y lo queremos decir a grito, de manera de que no tanto nos vean, porque lo que queremos es que nos oigan
y que lo transmita, porque la única cosa que queremos es que bajemos por educación y por prevención el cáncer de cuello uterino. Y que a una cifra que sea manejable, porque actualmente son cifras que son sumamente. Sí, ok. Seguimos con el programa Pony. Yo no les he dicho si es un caballo o es un caballo chiquitito, pero ya le vamos a decir qué es lo que es el Pony. Es unas siglas que significa, es un programa oncológico no invasivo. Exacto. Eso significa que nosotros, la idea de este proyecto es, si las mujeres van a tener una lesión de cuello uterino, ojalá la podamos nosotros encontrar en las etapas más iniciales en las cuales nosotros podemos tratar. Lo ideal es que no la tengan. Sí. Lo ideal es que nosotros tengamos una buena prevención, una buena educación, que tengamos una buena vacunación y podemos nosotros salir de ese grupo de personas para que no lleguen a la enfermedad propiamente del VPH. Okay. Pero si lo tienen, vamos a agarrarlo en la etapa más chiquitica para poderlo tratar y no llegar a una etapa invasiva en la cual ya se nos puede salir de las manos o el tratamiento es mucho más cruento, mucho más costoso y la paciente puede quedar con algún tipo de secuela y eso no le va a favorecer a nadie. Okay. Ya hablamos de educación, nombrate educación, prevención y vacunación. Hablaste de una palabra ahorita que todo el mundo anda detrás de una vacuna, no exactamente de VPH, no, pero hablemos de la vacuna de VPH, que yo creo que tiene una preponderancia y una importancia grandísima. Yo ayer y antier y todos estos días estaba hablando que el único vehículo para parar el coronavirus es la vacunación y necesitamos una vacunación masiva para poder parar esta pandemia que bueno, nos lleva dentro de grandes problemas no solamente de salud, sino económicos, sociales, de todo tipo. Pero el VPH, que no le hemos parado, tiene una vacuna que es muy efectiva y que he oído hablar a varios colegas míos que han estado aquí sentados como está Carlos, de que hay países como Australia en donde el VPH, la curva de prácticamente erradicación del VPH es maravilloso y eso es porque a todo el mundo se vacuna. Vamos a hablar un poquito de la vacuna. De qué tipos hay, cómo se pone, a qué edad se pone, duele, es en gotas, es inyectada, es untada. Es una vacuna que ya tiene bastante tiempo en el mercado. Se comenzó teniendo una sola vacuna contra el 16, después se hizo la bivalente que se hizo con 16 y 18. Estamos hablando de esos números de 16 y 18 porque son los números de los genomas que nosotros estamos clasificando de los que son buenos y los que son malos. El 80% de las enfermedades de cuello uterino, de cáncer de cuello uterino, no enfermedad, cáncer de cuello uterino, provienen del genoma 16 y del genoma 18. Si nosotros pudiésemos vacunar a la población en general, a todas las mujeres del mundo, contra el 16 y 18, estamos seguros de que el cáncer de cuello uterino lo podemos erradicar casi en un 95%. ¿Y los hombres? Y dejando un poquito los otros genomas, que es el 30, 31, 32, 35, 37 y otros más, que son los que menos frecuentes son. Okay. Y eso, ¿a qué edad se debe colocar ese tipo de vacuna? Esa vacuna se debe colocar a la edad en la cual la persona no ha comenzado a tener actividad sexual. Claro. Entonces, ¿qué edad mejor? Prepuber. Entre los 6, 7 años, hay trabajos que dicen a partir de los 8 hasta los 14 años, la primera dosis, y después se hace una segunda dosis de 14 a los 16 años. Hay varios esquemas para eso. Ahora, ¿eso es para solamente las niñas? No, hay trabajos que están diciendo hacerlo tanto para las niñas como para los niños. ¿Por qué? Porque si nosotros somos los que estamos dañando a las mujeres, nosotros somos los primeros que deberíamos ser vacunados, y no las mujeres. Debería ser al revés. Debería ser totalmente al revés, porque nosotros somos los culpables. Claro. No, le estamos dando siempre la culpa a las mujeres. No, somos nosotros. Nosotros somos los que deberíamos estar vacunados, pero obligatoriamente hasta los 14 años, porque esa es la edad, que entre los 12 y los 14 años, es la edad que los hombres comenzamos a tener actividad sexual. Entonces, miren la importancia de una vacunación, y una vacunación que tiene que empezar temprano para evitar esto. 95% aproximadamente de erradicación o de cura o de parada, como usted lo quiera llamar, si nosotros tuviéramos solamente las dos. Ahora, hay una vacuna, que se puede decir el nombre, Gesabil, por ejemplo, que tiene 4,
que tienen las dos primeras que son de alto grado y las dos segundas que son de menor grado. Okay. Y hay una que está ahorita más en boga, que es la que tiene 9, la nonavalente. Y esa ya tiene mucho mayor cantidad de prevalencia en el control porque tiene efectos cruzados entre uno y otro. Qué maravilla. Ahora, costo sí es elevado. ¿Eso está en el bolsillo de las personas normales? No, es un costo que está entre los 70 y los $80 cada uno, y eso es dinero porque son 2 o 3 dosis que hay que hacer. No vamos a las preguntas, pero yo voy a dejar una cosa en el aire antes de la pregunta que ya Gerardo me está haciendo señas. Es costosa porque hay que traer poquita, pero lo que eso se haga masivo se puede hacer muy barato. Sí, exactamente. Y lo más curioso y lo más grave, doctor Carlos, lo más grave del problema es que Venezuela es uno de los países, no es el único, es uno de los países latinoamericanos que no tenemos en el esquema de la vacunación VPH colocado dentro de los esquemas de vacunación en los niños aquí. Exacto, sí, eso está totalmente fuera. Está permitido, el VPH, la vacuna está permitida, tiene su permisología, no ha habido interés por parte del gobierno en traerlo, no ha habido política de Estado para poder nosotros controlar esta enfermedad ya desde el punto de vista ministerial. Lo estamos haciendo a través de personas privadas, a través de instituciones o de alguien que tenga que traerlo del exterior, pero hay que tener mucho cuidado porque esa es una vacuna que sí amerita control en la cadena de frío. Okay. Bueno, como la mayoría de las vacunas necesitan cadena de frío. Bueno, ya saben entonces el contexto completo de lo que es el programa PONI, de lo que está haciendo este programa PONI dentro de la estructura de la Sociedad Anticancerosa. Gracias, Carlos. ¿Hasta dónde vamos? Nos vamos a las preguntas. Así es, nos han llegado muchísimas preguntas. Una de ellas es la siguiente: ¿desde qué edad puede una niña o un niño vacunarse contra el VPH? Sí, justamente lo acabamos de decir. Hay varios protocolos. Generalmente la mayoría comienzan a partir de los 7 años de edad. A partir de los 7 hasta los 14 sería la primera oportunidad que se ponga la vacunación, tanto hombres como mujeres. Y posteriormente hay unos trabajos que dicen utilizar una segunda dosificación para refuerzo, y hay otros que hablan de la tercera. Y se está hablando, y hay unos trabajos en el cual están viendo la posibilidad que con la primera nosotros podemos vacunar para poder mantener y establecer el control del VPH y evitar la otra dosis subsiguiente, porque eso bajaría los costos y podemos nosotros más masivamente llegar más a la población. Si tengo sangrado vaginal o menstruación descontrolada, ¿puedo tener o padecer cáncer del cuello uterino? Sí y no. Ahí vamos a ir. Sí y no. Hay que ir al ginecólogo. Primeramente hay que ir al ginecólogo, hay que verlo, obviamente. Si una persona va a esperar tener sangramiento, mal olor, tener problemas, que eso se llama sinusorragia, o que tenga dispareunia, dolor con la actividad sexual y una otra cantidad de síntomas, estamos llegando nosotros a una etapa muy tardía de la enfermedad. Lo importante es que la persona se evalúe, se controle antes que aparezca todo esto. ¿Por qué? El cáncer de cuello uterino no avisa, sino cuando avisa ya es muy tarde. Si me entero que mi pareja, esposo, tiene VPH, ¿cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones serían dos. Una, el hombre tiene que ir automáticamente con su médico, que es el urólogo, y el urólogo lo va a ver, lo va a mirar. ¿Por qué? Porque sí puede ser que tenga una lesión verrugosa que puede ser VPH. Puede haber una cantidad también de lesiones que pueda haber en la parte del pene que no necesariamente son verrugas, y esa es la única manera que la pueden evaluar, es una persona especializada. Si tiene dudas, toma biopsia y se estudia. Y obviamente, si el hombre tiene algo, la mujer lo debe tener. La mujer tiene que consultar a su ginecólogo para que entonces le haga el chequeo, el screening, a ver si tiene o no tiene posibilidad de tener. Es que cuando aparece ya en alguna de los dos en la pareja, los dos tienen que ir al médico. Claro, cada uno que le corresponde. Cada quien a lo suyo. Ginecólogo y urólogo. Nos siguen llegando muchas preguntas. Doctor, ¿Venezuela forma parte de la estrategia mundial del 2030 de la OMS? No. Aún no.
A uno. Nos siguen llegando preguntas, acá nos dicen, ¿para cuándo tendrán la vacuna? La vacuna de VPH, contra el VPH está en venta a nivel mundial desde hace muchos años. Sí. Esa venta, aproximadamente ya se comenzaron desde el año 2008, 2009, empezaron esa vacunación a nivel de muchos otros países. Hay países que tienen eso dentro de los programas establecidos para poder controlar la enfermedad. Nosotros aquí todavía estamos muy atrás en ese tipo de proyectos. Más sin embargo, usted puede ir y hay algunos ginecólogos y hay algunos urólogos que la consiguen y se la pueden aplicar, indicar y decirle cómo es el esquema. Es costoso, como lo dijo Carlos, muy costoso porque no se está trayendo en volumen, se consigue, tiene cadena de refrigeración, que eso la hace muchísimo más delicada como vacuna. Importante entonces que, bueno, de repente usted se habla con su ginecólogo y su urólogo y puede ser que lo tenga y le ayude a prevenir. Por eso me adelanto un poquitico. Cuando se estuvo hablando ahora del PONI, una de las cosas que está metido dentro de ese proyecto justamente está la parte de vacunación. Pero sería la idea, nosotros tenemos la esperanza que eso se puede lograr hacer, que tengamos nosotros por las unidades nuestras móviles en la disposición de ver a los pacientes, examinarlo, hacerle su colposcopia, hacerle su citología, vacunarlo, para poder nosotros de esa manera tener la contribución de la sociedad a la sociedad nuestra, a la sociedad que nosotros convivimos, para poder nosotros controlar y bajar el problema del cáncer de cuello uterino. Recordemos que es el único cáncer que nosotros podemos controlar casi un 100% si tenemos nosotros todas las herramientas bien establecidas. Última pregunta, doctor. ¿Mi estilo de vida es importante para evitar el cáncer de cuello uterino? Dependiendo cuál es el estilo de vida que me están hablando. Sí. Pues si es una persona que se comporta bien, que tiene su vida normal, si tiene una pareja estable, fija, tranquila, sin ningún otro, no va a tener mayor problema. El problema va a estar si el estilo de vida no está dentro de ese canon, está dentro de otro, entonces sí podemos nosotros tener posibilidades de este tipo de enfermedad. Yo te voy a hacer una pregunta así que se me ocurre que nadie la hizo. Teniendo aquí como invitados muchos urólogos que también nos hablan del VPH y los mismos ginecólogos que han venido, te han precedido pues en diferentes live que hemos hecho, ahí, y nos vamos a una pregunta después la que yo te voy a hacer. Hay una forma que siempre nos dicen de que hay mucho sexo anal. VPH por esta vía, porque a lo mejor muchos dicen, no, como esto es vaginal. Eso realmente me sonó a una crasa ignorancia. Bueno, pero hay que explicarlo, porque yo creo que es importante que todo el mundo sepa de que no importa la vía, el mal es el mismo. Últimamente en la clínica de prevención del cáncer hemos visto el año antepasado, el año 19, vi 9 pacientes con cáncer oral. Lengua, carrillo, laringe, y todo eso es porque es gente de 26, 28, 30, 32, gente joven. ¿Eso es cigarrillo? No. ¿Eso es alcoholismo? No. ¿Eso es mala alimentación? No. Eso es una técnica de hacer sexo oral con una persona inequivocada, la colocación de un virus de alto grado en ese tipo de epitelio, y nosotros vamos a desarrollar una lesión maligna. O sea que no solamente es una lesión genital, puede estar en cualquier parte en la cual tengamos nosotros el contacto con esa enfermedad. Si tenemos relaciones a nivel de la esfera anal, obviamente, eso está estudiado, que la mayoría de las personas con cáncer a nivel ano y en recto sigmoide bajo, eso tiene una prevalencia, no con otras entidades que pueden producir lesiones a nivel del tracto intestinal bajo, pero sí tiene mucho que ver con el VPH. Bueno, fíjense que yo le pregunté a Daniel, se fue al área oral, pero sí, en cualquier sitio, para que ustedes vean lo peligroso y lo complicado que es. Entonces, mantengan el sexo normal. Yo siempre he dicho de que hay orificios que son para otras cosas, ¿no?
Uno es para comer y otro para botar lo que comí, Sí. pero no para esas cosas. Bueno, creo que hay una pregunta porque está Gerardo ahí, debe ser una pregunta esa así bien importante. Venga, Gerardo. Así es, nos llegó una pregunta muy importante y es, ¿una mujer con VPH se le puede colocar igualmente la vacuna? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿Por qué? Porque ahí está el problema. Tiene VPH, la paciente dice, yo tengo VPH. ¿Cuál VPH? Ajá, okay. Vamos a empezar por ahí, ¿cuál? Si vamos a decir que tiene un 8, tiene un 10, tiene un 2, 11, no tiene 18, no tiene lo que van a producir de verdad su problema. Se vacuna contra eso. Claro. Y las otras lesiones van a desaparecer. Ahí hay una cosa que hay que estar claro. Las enfermedades en la mujer con VPH, como lo dije al comienzo, son muchas. Hay un grupo que son de bajo grado y hay otro grupo que son de alto grado. Alto grado matan, hay que clasificarlo, hay que estudiarlo, hay que empezar a hacer estudios muy concienzudos. Eso tiene que ser con el patólogo, eso tiene que ser inmunológicamente, hasta demostrar que esa lesión es de alto grado o no. Lo de bajo de grado, que es un VPH bajo grado, el 95-98% desaparece en menos de 3 años. Se desaparecen, no hace falta ni siquiera tratamiento. ¿Quién trata el VPH? ¿Cuál es el tratamiento del VPH de bajo grado? La inmunidad de uno. Sí, sí. Uno mismo, la misma persona, la misma mujer o el mismo hombre va a desarrollar su inmunidad para poder controlar esa enfermedad. ¿Qué necesitamos nosotros? Una buena alimentación, necesitamos tener una buena mente, vamos a decir, sentimientos muy positivos con su problema, hacer ejercicio, tener una buena aseo, higiene y otra cantidad de cosas que vayan a servir de subir esa parte inmunológica, que es la que va a actuar en contra del mismo VPH. Bueno, ahí hay una recomendación bien hermosa de final. Ya tengo señales de que se nos está acabando el tiempo. Yo creo que si quisiéramos dejar algo, limpieza, preservativo, ir al ginecólogo, ir al urólogo, saber con qué pareja ando y de alguna manera las que van más allá y ojalá podamos tenerlas, que es la vacunación y la circuncisión, porque los culpables somos nosotros. Sí. Una la podemos resolver rápido porque ir al urólogo y nos hacemos la circuncisión. Bueno, Carlos, hablamos muchas cosas y ni siquiera dijimos cómo se podía tratar esto, pero la idea era hablar de prevención y educación. Sí. Hay tratamientos para las personas que están enfermas de VPH, hay acciones médicas, quirúrgicas, de muchos tipos que ayudan de alguna manera a evitar que esta persona infectada siga avanzando o siga teniendo problemas. Pero nada, te estoy invitando ya para otra reunión más de FC con la Sociedad Anticancerosa para seguir hablando de estas cosas de importancia a nuestra población, a nuestras mujeres, a nuestros caballeros que son los culpables, ya saben que ustedes son los culpables, y seguir adelante en esta historia, en estas acciones y en esto que nos gusta hacer, que es brindar salud, darle educación, darle prevención y de alguna manera no como un laboratorio que simplemente vende productos, sino que estamos ayudando a tener una Venezuela de gente sana, de gente unida y seguimos adelante. Carlos, de verdad que encantado de haberte tenido aquí, Miquela. También, gracias por venir. Yo siempre digo que tengo invitados especialísimos, pero hoy tengo un invitado de honor. Gracias por haber estado. Nada, a lo mejor las personas quieren saber en dónde te pueden encontrar, aparte de encontrarte en la Sociedad Anticancerosa, alguna consulta privada, algún sitio. Sí, pero yo prefiero siempre, principalmente la Sociedad Anticancerosa, en mi clínica de prevención. Ahí tenemos nosotros todos los elementos, los equipos, el deseo y las ganas de poder trabajar para poder controlar este tipo de enfermedad, principalmente en su propio comienzo. Y no como estamos viendo ahorita, que nos están llegando pacientes muy avanzados los casos. Okay. Entonces hay que controlarse. Lo último que quiero decir es, vayan a su médico, contrólense, pero médicos de calidad, médicos que saben lo que están haciendo y no los médicos baratos, porque muchas veces la gente busca la medicina barata y no es de la mejor calidad. No es que sea la más cara, la mejor, pero busquen a alguien que sepa lo que está haciendo, sobre todo en la parte ginecológica.
Carlos, bueno, en nombre de FC Salud, muchísimas gracias a la Sociedad Anticancerosa, que fue quien te trajo y te vio, lo tenemos de aquel lado de atrás viéndolo. Gracias Gerardo, gracias César, que los tenemos detrás de las cámaras, y bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial de la Sociedad Anticancerosa, porque así lo quiero hacer, y de FC Salud, para hablarles un poquito de cómo educar y cómo prevenir el cáncer del cuello uterino en Venezuela. De mi parte, Carlos les ama, que les ama y les quiere. Hasta la próxima.